establecer contacto con Iván Lima, ministro de Justicia. Iván, qué gusto saludarte después de mucho tiempo. Hola Jimmy, qué gusto, es igual un honor siempre estar contigo y una alegría tenerte nuevamente en el país. Ha sido una época muy triste la que hemos vivido, pero creo que ya estamos retomando la normalidad. Sin duda, la pesadilla ha terminado. Bien, a ver, cuéntanos qué razones hay para que el sector judicial tenga que rebajar sus salarios. Es una propuesta tuya que se está efectivizando. Bueno, en realidad es una situación que deriva más bien de la crisis económica que está afrontando la humanidad y en este caso el país. Son casi 170 millones de bolivianos que se han disminuido en el presupuesto del órgano judicial. Y creo que ahí hay que aclararle al país que no es que el judicial es el único que va a afrontar la crisis. El legislativo ha reducido su presupuesto y también el ejecutivo. Dentro del Ministerio de Justicia hemos sufrido un recorte de casi el 15%. El órgano judicial ha contribuido en afrontar la crisis con estos 170 millones de bolivianos que deben asumirse en el nuevo presupuesto como una disminución, pero sin un criterio de imposición de parte del Ejecutivo. Ese presupuesto menor ellos tenían que distribuirlo recortando gastos innecesarios y entrando en un concepto de solidaridad que es el que finalmente se ha asumido, de que los que ganan más reduzcan su salario y los que ganan menos no reciban ninguna reducción de salario. Y ha habido una afectación a los jueces entre un 2.4 y un 3%, que la verdad te digo en general, comparándolo con lo que pasa en el resto del mundo, es bien poco significativa, ¿no? Estamos hablando de 400 bolivianos en personas que ganan alrededor de 14.800 bolivianos. No es, me parece a mí que es un tema de solidaridad entre todos. No están las finanzas públicas en este momento en condiciones de asumir la misma situación que hemos tenido el año pasado. Hay un déficit fiscal, hay una crisis de la que vamos a salir, pero este año necesitamos un esfuerzo de todos los bolivianos. Sí te diría que ha habido una preocupación muy grande de Amabol, de los jueces, de que esto sea una situación permanente y que el hecho de reducirles el salario, que es una afectación a su independencia como jueces, se vuelva una costumbre. Y no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque ellos tienen el antecedente de que se les ha suprimido el bono pantalón dalense, el bono compensatorio. Los jueces en el país antes recibían, además del aguinaldo, 2 sueldos más. En total recibían 15 sueldos. Hay un momento, recuerdas, en 2011, que el presidente Morales ordena la supresión de todos los bonos. Han perdido ellos 2 sueldos y ahora ellos veían que esta afectación a su salario era un incumplimiento de los acuerdos que tenían con el gobierno, no con el gobierno del presidente Arce, sino en general con el órgano ejecutivo, de que no se les iba a reducir el salario, dado que ya habían perdido 2 sueldos en años anteriores. Es una situación compleja la que hemos enfrentado, pero yo creo que tenemos ya un compromiso como sector justicia de mejorar los ingresos y poder encarar de mejor manera la creación de juzgados. Como sabes, en el país tenemos apenas 1.139 juzgados, necesitamos llegar a 2.000 y para eso tenemos que ser muy eficientes en mejorar los ingresos del órgano judicial. Yo creo que se puede hacer eso tranquilamente. Recibimos ingresos de derechos reales, del notariado, de los juzgados de extinción de dominio y esto ha caído de forma muy grave en esta gestión pasada. Después de muchos años, el TGN ha tenido que contribuir para el pago de los salarios de los jueces ya desde junio del año pasado. La verdad que afectó la pandemia, pero también afectó la mala administración del gobierno de facto, que llevó a esa situación tan grave de crisis del órgano judicial. Esa es la situación que ha ocurrido, estimado Jimmy. Tenemos que ser muy eficientes en el órgano judicial, tenemos que crear más de 700 ítems en los próximos meses, años, pues, ojalá que meses, y para eso necesitamos ser muy eficientes en el manejo de los recursos del Estado. Yo lo voy a reclamar siempre, no tiene sentido que mis colegas magistrados tengan 11 abogados asistentes. Yo no
no creo que ni uno deberían tener, porque la función judicial no se puede delegar y el que quiera ser magistrado tiene que tener un conocimiento jurídico tan grande que no necesite de ningún asesoramiento. Yo no veo que ningún juez de las altas cortes del mundo pueda ser asesorado por nadie. Yo creo que el juez que está en el cargo de magistrado del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, que necesita un asesoramiento, no merece estar en el cargo. Otros dirán, no, pero tiene que hacerte el trabajo operativo, tiene que buscarte jurisprudencia, tiene que buscarte precedentes. Si tienen que buscarte eso, es que no mereces ser magistrado. Alguien que llega a las altas cortes de un país tiene que tener un conocimiento extraordinario del derecho, y no solo del derecho de su sala, tiene que conocer el derecho de la manera más amplia y en un grado de excelencia, que es el que le garantiza una justicia real a los ciudadanos. Si esto no está produciéndose en los actuales magistrados, estamos en un problema. Yo creo que eso no ocurre. Yo creo que aquí ellos van a seguir con estos recortes y con esta disminución de la planta burocrática tan grande, y van a empezar a hacer lo que la Constitución ordena, que ellos dicten resoluciones en base a su leal saber y entender y su conocimiento. Muy bien, en el sector privado los descuentos llegan incluso al 20%, las rebajas aceptadas en muchos casos por los propios trabajadores. Pero a ver, en Sucre decían algunos jueces que el personal administrativo puede llegar a ganar más que los jueces. ¿Es esto evidente? Sí, es evidente y es muy lamentable. Los jueces en Bolivia, el juez que gana menos es el juez que más trabaja. Si tú haces recuerda, la población de algún juez va a ser un juez cautelar penal. Los jueces cautelares penales pueden llegar a mandar a la cárcel a un narcotraficante, un asesino, a una persona que cometa delitos graves y sea muy violento. Son los que más se exponen y son los que ganan menos. Es una paradoja, pero los que más trabajan y los que tienen mayor presión en su trabajo, los jueces cautelares penales, son los que ganan menos en el país. Y el promedio es que ganen alrededor de 14,000 bolivianos, un poco más, un poco menos. Influye mucho este tema del bono de frontera que tenemos en Cobija, pero están ganando $2,000. Y tenemos funcionarios que llegan a ganar 19,000 bolivianos, 20,000 bolivianos, son administrativos y no tienen ninguna, no voy a decir responsabilidad, pero no tienen tal responsabilidad como los jueces que están dictando sentencias, que están trabajando en la trinchera para lograr que haya justicia para los bolivianos. Hay una planta burocrática muy grande en el país y definitivamente tenemos que llegar a disminuir esa planta burocrática y ser muy eficientes como Estado. Es un tema que yo critico, también critico el turismo judicial. Me preocupa que algún magistrado dedique muchas horas de su tiempo a estar viajando. Hay uno o dos que viajan permanentemente y eso no se puede dar porque hay una ley de radicatoria. En la gestión de Cecilia Aillón se aprobó una ley que establece que los magistrados tienen que estar en Sucre, tienen que tener domicilio allá y tienen muy poco margen para poder estar viajando a inaugurar a actos académicos o actos administrativos. Si la justicia boliviana estuviera al día y no tuviéramos los graves niveles de retardación de justicia, yo estaría de acuerdo con que viajen mucho, pero con el nivel de retardación de justicia que hay, yo les pido y siempre lo he sostenido que dejemos el turismo judicial. Yo estoy allí muy preocupado, debo decirlo públicamente, con que un esfuerzo del Ministerio de Salud de haberle entregado pruebas de antígeno nasal al sector justicia, casi 10,000 pruebas, no le esté llegando al juez de base, no le esté llegando al funcionario de base, porque quieran hacer actos de entrega a algunas personas. Espero que no sea verdad, porque sería realmente muy grave que pruebas que hemos remitido al sector justicia hace ya casi 2 semanas, ya están a la tercera, sigan en depósitos porque no se hagan los actos de entrega. Ese afán de hacer actos de entrega no es propio de una crisis y no es propio del sector justicia. Los jueces no hacemos política, el sector justicia tiene que dejar de hacer protocolo, dejar de hacer actos y trabajar más en dictar sentencias. Muy bien. Hay temas que nos preocupan, pero que tenemos que ir mejorando en el sector justicia. Muy bien. Finalmente, Iván, ¿la ley de emergencia sanitaria ha retrocedido mucho el gobierno? No, yo te diría que ha sido un tema que muestra la nueva política en el país. El viernes
fuimos a defender con el ministro de Salud el proyecto, no hubo mayores comentarios, es más, yo lo veía al vicepresidente de la Cámara de Diputados, a nuestro compañero Gustavo de Comunidad Ciudadana, muy contento con el texto y todos muy tranquilos de la propuesta que habíamos llevado a la Asamblea. No ha habido mayores discusiones y debates. Sí se retira Comunidad Ciudadana del hemiciclo y eso me parece que no es lo más adecuado. Creo que en el Parlamento tienen que discutirse todos estos temas hasta el último minuto. Retirarte del partido, retirarte del hemiciclo no habla bien de ningún partido y menos de un concepto que necesitamos en el país, que es de discutir mucho y llegar a acuerdos. El fin de semana el Colegio Médico comienza con reclamos sobre constitucionalidad de la ley. Escuchamos todos los reclamos y llegamos a nuevos artículos, nuevos textos que creo que son equilibrados. Te los toco muy brevemente. El tema de la protesta social y la huelga, el paro, no es un tema de la ley, es un tema de una sentencia constitucional que se emitió ya en la época de Gabriela Montaño, en la 326-2019, Sala 2, que señala que los médicos no pueden parar, el sistema público de salud no debe parar porque es un sistema esencial, pero como la OIT y el derecho de los bolivianos a protestar debe estar legitimado, se ha planteado en esa sentencia que la Asamblea debe emitir una nueva ley que regule cómo se da la protesta en el sector médico y hay plazo hasta septiembre para sacar esa nueva ley. Entonces no era un tema de la ley de emergencia sanitaria, lo han entendido y tenemos un artículo que garantiza la permanencia y la continuidad de los servicios de todo el sector público. El otro tema que no quedaba claro era el tema de si el país estaba pretendiendo traer brigadas de médicos extranjeros, médicos cubanos, ese era el reclamo, y dejar sin trabajo a los médicos bolivianos. Yo creo que es una maravilla lo que ha hecho Cuba y cómo ha enfrentado la pandemia y cómo ha tenido solidaridad con todo el mundo y estaría muy agradecido de que lleguen, pero no era el objetivo de la ley ni de ese artículo. El objetivo de ese artículo, y lo hemos descartado completamente en los diálogos, es que alrededor de 170 jóvenes que estudian medicina y que se capacitan en Alemania, en Estados Unidos, en Cuba, en Venezuela y en cualquier país, tengan el derecho de venir a servir a su patria y garantizar el derecho a la salud de los bolivianos. El gran problema es que cuando ellos terminan sus estudios y tienen que venir al país a homologar su título, tienen que ir a una universidad pública, al Ministerio de Educación, en trámites que nunca terminan. Y terminamos desperdiciando una gran fuerza médica que tiene que entrar a trabajar inmediatamente. Hemos puesto un artículo que simplifica los trámites y que los incorpora rápidamente al trabajo en el combate a la pandemia. Necesitamos vacunar 7 millones de bolivianos, tenemos 15 millones de dosis compradas y vamos a necesitar estudiantes de medicina, médicos jubilados, a todos los médicos posibles para lograr el objetivo. Gracias, Iván. Perfecto. Necesitamos médicos. Bolivianos que han estudiado afuera, sí. Bolivianos que han estudiado aquí, también. Médicos cubanos han hecho maravillas por los pobres, claro. Los ricos es otra historia. Bien, Raiza en La Paz.